Le habíamos planteado en el bloque anterior a Julio, hablando del consenso, de estos tiempos que ya no son de hegemonía, sino de pluralidad, en esta búsqueda del consenso, si no se producía un conflicto entre la autoridad y esta búsqueda de consenso. Julio marcó algo que es clave, a mi entender. Yo quisiera remarcarlo porque me parece que es fundamental, es situaciones simétricas y asimétricas. Es decir, lo que yo interpreté de Julio es, cuando estamos hablando simétricos, todos alumnos podemos votar por el mejor compañero, una cosa así. Pero cuando es asimétrico, que hay una autoridad, el espacio, el diálogo, tiene distinto caudal. Si uno está con los familiares y con un médico, la opinión del médico seguramente va a tener más importancia que por más que haya varios familiares que opinen otra cosa, ¿no?, sobre un remedio. Y decía entonces que esta función de la autoridad, para lograr el consenso y en la búsqueda de este consenso, debía tener primero una vocación grande de servicio por parte de la autoridad, una vocación de servicio en búsqueda del bien común. Después decía que tenía que percibir la realidad, no vivir en otro mundo, sino tener una percepción finita, profunda de la realidad. Y en tercer lugar, otra característica de la autoridad era saber escuchar, es decir, una apertura hacia la escucha, es decir, este servicio, esta escucha atenta, esta percepción de la realidad, tratando de canalizar cuáles son las inquietudes de esta comunidad para la que trabaja. Entonces, bueno, ya llegando sobre el final, digamos, que esto ha sido tremendamente interesante, a mí me impactó mucho esta distinción que es previa, es decir, una cosa es cuantitativa y otra cosa cuando hay distintas asimetrías. ¿Cómo podemos cerrar este tema tan interesante que es el tema del diálogo, ¿no?, y tan importante en estos tiempos, como vos decís, de pluralidad, donde el único mecanismo, no hay más imposiciones, la sociedad no quiere más, no queremos, yo tampoco, pero sí que nos escuchen y escuchar. ¿Cómo podemos cerrar esto? Yo quisiera todavía detenerme ante lo que vos planteas, Carlos, en algún elemento como detalle que vale la pena haberlo dicho, por lo menos. Yo recuerdo una tira de Mafalda, aquella genialidad de Quino. En la tira había 4 cuadritos. En el primer cuadrito aparecía Mafalda viendo al papá que estaba de rodillas haciendo no sé qué detalle en el piso de la casa. En el otro cuadrito estaba la mamá en el tocador arreglándose los ruleros. En el otro cuadrito no sé qué pasaba, no lo recuerdo. Y en el último cuadrito Mafalda dice con letras grandes: ¿en qué manos me tocó vivir? Por decir que ella dependía de papá y mamá. Y esto es demasiado importante por el tema de la asimetría de la cual hablaba recién. Hoy estamos cometiendo algunos errores y los estamos pagando por adelantado porque estamos suponiendo simetrías donde no hay simetrías. El niño necesita libertad y necesita ser escuchado, pero el niño necesita un papá y una mamá que lo puedan contener porque para eso son adultos. Hace poco en un programa de televisión al cual me invitaron, yo dije con un poco de picardía una frase que es un poco desproporcionada, pero que tiene algo de verdad y que la voy a repetir ahora. Alguna vez lo escribí en algún libro. El niño tiene el derecho de ser irresponsable. Porque es niño. Los adultos tenemos el deber de ser responsables, porque somos adultos. De alguna manera, la autoridad es el responsable de que se logre el bien común, el responsable calificado. Todos somos responsables del bien común, todos, pero se elige a una persona con un equipo de personas para que sean los responsables prototípicos, paradigmáticos, fundamentales de la búsqueda del bien común. Entonces ya se crea una asimetría y se los carga de una responsabilidad, la responsabilidad de gestionar para que se cumpla el bien común. Eso es la autoridad. Cuando la autoridad escucha, no está tirando
el deber de ser autoridad, está fundando el derecho de ser autoridad para que responda adecuadamente a las necesidades de la comunidad y haya menos problemas. Si lo vemos desde esta perspectiva, no se está deteriorando la autoridad por el hecho de buscar consensos. El que trata de que se logren los consensos es precisamente la autoridad, que se ve fortalecida porque va a contar con el respaldo de la comunidad. En el caso de los niños, la cosa es un poco diferente. Tenemos que escuchar permanentemente, tenemos que percibir todo lo que les pasa a nuestros hijos, pero ellos todavía son irresponsables. Los responsables somos nosotros, y eso significa mucho. Y aproximándonos a cerrar el programa, yo no quisiera dejar de mencionar un aspecto, porque si hemos dicho que estamos en tiempo de cambio o en tiempos de cambio, que hay un nuevo paradigma, hay una nueva mentalidad que tiene que ver con el pluralismo que hoy se ha impuesto en la sociedad y que no tiene retorno, no tiene retorno. A mí me impresionó mucho cuando leí algún texto del Concilio Vaticano II sobre el pluralismo en el cual hemos entrado a vivir, Gaudium et Spes. Es un documento muy fuerte, pero nos pone ante la realidad. En esta realidad tenemos que vivir. Todos tenemos que vivir en esta realidad. Esto se opone radicalmente a lo que podríamos llamar, con mucho cuidado, a la dictadura del poder o a la dictadura de las mayorías. Cuando en un hogar se hace lo que dicen papá y mamá sin escuchar a los hijos, puede estarse ante la dictadura del poder. También en lo político, porque tengo el poder, hago lo que yo quiero. No, porque tengo el poder, percibo, escucho y estoy al servicio del bien común de la comunidad para la cual estoy investido de autoridad. Cuidado con la dictadura de las mayorías, porque las minorías también existen y son tan seres humanos como las mayorías que pueden cambiar de número para el día de mañana. Tenemos que aprender lentamente, para no cometer errores que después se pagan caros, a crear este clima del diálogo que permite el consenso para fortalecer la autoridad detrás de políticas de Estado o detrás de políticas familiares o detrás de políticas escolares que sean sustentables. Es un riesgo, pero sería mucho más riesgoso permanecer en un mundo de hegemonías trasnochadas que ya no tienen lugar. Yo recuerdo una escena que alguna vez la he relatado. La autoridad que tenía mi padre cuando yo era niño era tal que mi padre casi no necesitaba hablar. Con mirar ya entendíamos de qué se trataba, nos callábamos automáticamente la boca. ¿Es un ideal? Yo no estoy diciendo que es un ideal. Digo que era una forma distinta del ejercicio de la autoridad. Pero yo recuerdo que dentro de lo bueno y honesto y hombre íntegro que fue mi padre, yo no pude hablar íntimamente con él una sola vez en mi vida. Yo terminé de comprender a mi padre a los 40 años. Era otro clima. Hoy en día los chicos viven de otra manera, nos plantean cosas de otra manera. Hoy en día la política se plantea de otra manera. No tenemos otro camino que aprender a dialogar para lograr consensos fundamentales sin traicionar las asimetrías, porque el que está investido de autoridad es el responsable básico de gestionar el bien del grupo. Queridos amigos, y cerramos este programa con el deseo de haber sido prudentes en lo que hemos planteado, pero también honestos y claros para plantearlo, porque es necesario que esto sea repensado. Y lo quisiera cerrar con una frase muy elemental. O aprendemos a consensuar o seremos facciones en pugna inacabable.